Las que echaron a cantar, con Lidia García. ¿Por qué ha pintado tus ojeras las flores de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? Ay, campanera, ¿por qué será? Es que empieza a sonar Ay Campanera y automáticamente aparece en el estudio la investigadora y divulgadora de coplas y todos sus derivados, Lidia García. Lidia, buenas tardes. Aquí estamos, es como decir Verónica 3 veces delante de un espejo. Dices, Concha Piquer aparezco. Así es. Y además apareces dispuesta a derribar todos nuestros prejuicios de una música y su entorno asociada a lo tradicional, a lo conservador, a lo machista, cuando muchas veces la copla era un espacio de libertad, entre comillas, que las mujeres no encontraban en otro lado, en otro ámbito. Desde luego que sí, la copla sirvió como refugio y también como una manera de seguir cantando y echar adelante para muchas mujeres. Venga, y hoy, mira, estamos en una semana de Semana Santa, yo no sé las folclóricas y la Semana Santa cómo se llevan. Pues Jamia, figúrate tú que no le va a gustar una folclórica, un balcón, una procesión, un recogimiento. Pero pese a todo esto, fíjate que yo en estos días así de recogimiento que decimos, de solemnidad, de penitencia, de contrición, de lo que tengo yo cuerpo es hablar de todo lo contrario, Marta. A ver. Sí, porque estoy como pelín cansada de este revival así del candor y el recato que parece que estamos viviendo. De las vírgenes, la fe... Sí, todo eso es divino, ¿no? Pero tengo yo el cuerpo hoy con otra festividad y otra cosa. Así que hoy traigo, digamos que un antídoto de alguna manera musical a todo eso. Eso sí, ya sabes que como a mí me gusta un antídoto retro, claro. Venga, entonces vamos a hablar de coplas. Pues no vamos a hablar exactamente de copla, que ya sabes que es la música, por supuesto, de mis entretelas. Claro, por eso. Pero hoy vamos a viajar todavía más atrás en el tiempo para darnos un paseo por un género musical mucho más antiguo, pero también y sobre todo más desvergonzado, pícaro y disfrutón. Mi queridísimo cuplé. ¿Quién te quiere desnudar? Porque tengo miedo atroz y me voy a poner mal. Una hormiga sin pudor me recorre sin cesar, por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Sí que nos hemos ido atrás en el tiempo, ¿no? Por delante y por detrás nos recorre la hormiga. Esta grabación tiene unos años. Desde luego que sí, es de comienzos del siglo XX, que fue la época dorada en la que triunfaron artistas como La Bella Zulima y esta versión de La Pulga que escuchamos. Aunque en realidad este cuplé de La Pulga, cumbre auténtica de esta vertiente más pícara, erótica, o como les gustaba decir en la época, psicalíptica de este género, es bastante anterior. La Pulga a España la trajo una tiple alemana llamada Augusta Berges allá por el año 1893. Fíjate que nos vamos al 19. El caso es que La Pulga pues enseguida triunfó y no tardó en traducirse al español. Aunque más allá de la letra, pues lo que le gustaba a la gente, la gracia que tenía la canción, era que la intérprete hacía como que se buscaba el insecto así como por entre la ropa de una manera muy sensual, y eso pues claro desataba el entusiasmo de un público mayoritariamente masculino, aunque yo siempre sueño que siempre ha habido alguna compañera espabilada por ahí también coscándose de la cosa. Seguro que sí, nunca faltamos. El caso es que con este tipo de canciones, con La Pulga, pronto hubo pues intentos de prohibirla, ¿no? Con La Pulga en concreto pasó porque resultaba demasiado escandalosa esta cosa insecticida del bichito que se colaba por todas partes. En un periódico de 1901, por ejemplo, podemos leer tal cual: el gobernador ha prohibido desde anoche que se den nuevas audiciones de la tan acreditada canción de La Pulga. Desde hoy, que esto me encanta, el bichito dejará de picar. ¿Cómo es esto? Maravilloso. Pero oye, ¿consiguieron los intentos de censura acabar entonces con el cuplé? Ya, por supuesto que no, ni con La Pulga ni con los demás. Es que lo que más gusta, Marta, ya sabes que es un poco pues lo prohibido, ¿no? Y el cuplé, más o menos pícaro, continuó triunfando con figuras tan destacadísimas como la de Consuelo Bello, apodada Fornarina, fíjate ya que culta por el cuadro de Rafael en el que retrataba a la hija de un panadero, que es fornaio en italiano. Pues así sonaba a la altura de 1913 la gran estrella del cuplé de principios del siglo XX, Fornarina. Y es una gentil coco que está en moda en Madrid, y todos ya sin distinción persiguen a vivir, siempre que sale a pasear en su lujoso tren.
siguen todos sin cesar, temblando de placer. Todos detrás de ella temblando de placer, ¿cómo es esto? En 1913, ¿eh? Sí, también antigüita. Pues esta canción se titula Ven Mimi y habla de una tal Mimi que es, dice la letra, una gentil cocotte que está de moda en Madrid. ¿Qué te parece esto? ¿Qué es eso de cocotte? Pues una cocotte, a quien le guste así mucho la cocina, sabrá que es un tipo de olla de hierro fundido, pero en la Belle Époque también era otra cosa. Entonces se llamaba así cocotte a las prostitutas de lujo o cortesanas elegantes. Claro, la palabra viene del francés, como todas las sinvergonzonerías de la época, claro. Sí, pero suena más fino. Sí, pero suena más fino, ¿no? Claro. A estas mujeres, de hecho, también se las denominaba con otra expresión que viene del francés, demi-mondaines, que es un, te lo digo yo con mi francés de Albacete, apréciese, que es un término que viene de la expresión demi-monde, es decir, semimundo, porque en esa época se llamaba gran mundo al mundo de la alta sociedad y semimundo a ese mundo en el que los hombres de la alta sociedad se mezclaban con las mujeres, pues que estaban con ellos para ascender de alguna manera. ¿Ves cómo suena más fino? Suena mucho más fino, sobre todo si recordamos que este término de demi-monde viene de una novela publicada en 1855 por Alejandro Dumas, hijo. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho esto de Alejandro Dumas. Podríamos seguir haciéndolo de traducir los nombres, ¿no? Sí, eso Están es. decir Timoteo Chalamet, Margarita Robbie, sería súper divertido. Yo lo propongo, a ver si vuelve de moda como el couple. Eso es lo que te iba a decir, porque en algún momento sí que se hizo. Sí, Se traduce claro. absolutamente Lo que pasa todo. es que en español hemos guardado como pocos, ¿no? Alejandro Dumas, siempre se dice Julio Verne, claro, se llamaría el hombre Julio, ¿no? Era francés, Efectivamente. pero nos gusta. Fija, a yo estaba nosotros. pensando en Tom Cruise, Tom Cruise también, una cosa castiza, ¿no? mucho menos intelectual que tú con tus novelas. Pero bueno, Pero sí, fíjate Dumas. que tenemos esta cosa, ¿no? De la cocotte, la demi-mondaine, que suena muy fino, pero había otra expresión en esta época para referirse a las prostitutas y amantes, ¿no? De alguna manera de lujo, que sonaba así como más a Román Paladino, las llamaban las grandes horizontales. Eso ya no requiere explicación, ¿no? No, está clarísimo. Está clarísimo. ¿Existía una relación entre estas cortesanas de lujo y el mundo del cuplé? Pues sí, la verdad es que mucho. De hecho, la propia Fornarina, como muchas cupletistas de origen humilde, parece ser que llegó a prostituirse antes de alcanzar el estrellato. Y también algunas canciones de este género pues recogieron de alguna forma esta realidad social, la de que la prostitución muchas veces era casi la única vía de supervivencia y potencial ascenso social para algunas mujeres de la época. De esto hablaba, por ejemplo, entre burlas y veras, como suele ser habitual, una canción todavía tan recordada como La chica del 17. La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de pedigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y dice la chiquilla, como en París, por eso a las vecinas las da por murmurar, y al verla tan compuesta se la dicen al pasar. ¿En qué se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pasando como destaca. Pero ella Tremenda. dice, al verlas en este plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. La que quiera coger peces, que se espabile, ¿no? De alguna manera. ¿Quién canta? La que canta es Merceditas Serós, que te acuerdas que muchas veces hemos hablado de Raquel Meyer, que era Sí. tremenda. Pues fíjate cómo era de tremenda Raquel Meyer, que dicen que tenía un perrito pequinés y le puso de nombre Mierdecita Serás para burlarse de su rival. Pero el caso es que Merceditas Serós en su día fue una cupletista famosísima, sobre todo en los años 20. Y curiosamente llegó a ser también ella madrina de la Legión, dado que era la mejor amiga de Pilar Millán Astray. Pariente del fundador de la Legión. Efectivamente, Pilar era la hermana de Millán Astray, ¿no? El militar al que el franquismo llamó el glorioso mutilado, que por cierto, por seguir con el retrosalseo de las cupletistas y todo esto, tuvo también un lío él con Celia Gámez. Ojalá hubiera sido ¿Ah, sí? entre ellas, ya que eran fascistas, por lo menos que se liaran, pero no, era con él. Pero esto nos demuestra una vez más que sí pensamos que las divas del pop actual son problemáticas, desde luego no estamos preparados para las biografías de las cupletistas. Por eso te tenemos a ti, para que nos lo cuentes. El caso es que esta chica del 17, que esta sí nos sonaba, ¿no? Es Sí, muy sí, conocida. La hemos puesto aquí alguna vez. Claro, es tremenda. En esta canción las vecinas se preguntan de dónde saca esta muchacha una indumentaria tan elegante. Y el misterio se resuelve en la última estrofa, en la que la chica está en un reservado cenando con un vejete. Dice la canción antigua. Cuando se cantaba en el franquismo eso lo censuraron, se dejaba ahí ¿Ah, sí? un poco el interrogante. Pero claro, cuando le decía lo del vejete pues se intuía
tu vía rápido. Este motivo del vejete vuelve a aparecer en otro verdadero hitazo cupletero, como es el Polichinela. Lo solía cantar Fornarina, la escuchábamos antes, acompañada de una marioneta que representaba de alguna manera a los hombres que supuestamente ella, como retrofén fatal, manejaba a su antojo. Y varias décadas después, esta canción, el Polichinela de Fornarina, la volvió a convertir en todo un éxito la sin par Sara Montiel. Hay un viejo loco que lo traigo frito y para que baile tiro del hilito. Y aunque se resiste sin querer saltar, lo hace muy contento si me oye cantar. Cata, catapum, pum, candela, arza para arriba, polichinela, cata, catapum, como los muñecos en el pim pam. Bueno, es deliciosa esta versión. En el cuplé, el sexo no siempre se representaba pues únicamente como una forma de ganarse de alguna manera la vida, ¿no? También estas canciones hablaban de algo interesantísimo y muy escandaloso para muchos en la época, como era el deseo femenino. Es decir, representaban a la mujer como sujeto deseante. Esto sucede, por ejemplo, en El lindo Ramón. Ramón, bailando la mazurca llama la atención y yo en mi corazón no sé qué no. No sabe qué nota ella. Ramón, la llama encender sabe de mi gran pasión. Ramón, es un buen elemento de calefacción. Ramón, es para las solteras una solución. Ramón, es toda mi ilusión. Bueno, no me digas que no es una fantasía, Ramón. Marta, referirse a un hombre como un buen elemento de calefacción. Sí, sí. Tal y como están los precios te puede solucionar muchas cosas. Y decir que esto me encanta, para las solteras una solución. Pues oye, ahí lo tienes. Pon un Ramón en tu vida. Claro, pon un Ramón en tu vida. Quien lo necesite que se sirva de él. Oye, esta grabación no es tan antigua como las que escuchábamos de principios del siglo XX. No, desde luego que no. Aunque el cuplé sí que es bastante más antiguo que esta grabación, lo que escuchamos es una versión de Lilian de Celis, sí. Destacadísima representante también del revival del cuplé de finales de los años 50 como Sara Montiel. Lilian empezó justamente en esta casa, en Radio Madrid, con un ¿sí? programa que se llamaba Aquellos tiempos del cuplé. Y ella siempre ha dicho, que Lilian afortunadamente la tenemos con nosotros todavía, que en realidad quien empezó el revival del cuplé fue ella. Lo que pasa es que luego vino Sara Montiel con las películas, pero ahí que estaba Lilian con sus cuplés. Claramente en El lindo Ramón la mujer no aparece como un objeto, ¿no? Aparece como un sujeto de deseo. Es ella, y además, claro, la que desea. Efectivamente, además un sujeto, por decirlo fino, como muy activo de deseo, ¿no? Que está ahí con la calefacción y con todas las cosas. Lo mismo sucede en el siguiente tema, donde además se aborda una cuestión que hasta hace nada pues seguía siendo poco menos que un tabú, ¿no? Me refiero, y voy a ser de nuevo finísima, a la cuestión del autoplacer femenino. Uy. Metáfora botánica mediante, así lo cantaba la gran Olga Ramos en este temazo llamado La regadera. Tengo un jardín en mi casa que es la mar de re bonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Ay, como no soy jardinera ni me gusta trabajar, por la noche aunque no quiera me lo tengo que regar. Y al acostarme y al levantarme lleno de agua la regadera y con las faldas muy recogidas yo voy regando de esta manera. O sea, lo que he dicho al principio de que muchas veces este tipo de música servía como espacio de libertad para las mujeres,
casi que me he quedado corta, bueno, pero vamos. Imagínate en qué otro contexto, en qué otro producto cultural de esta época, porque esta canción la estamos escuchando con Olga Ramos, ¿no? Que revitalizó el cuplé muchas décadas después, pero la canción es original de 1914. Claro, ¿Cuántos productos culturales de 1914 hablarían del placer femenino con esta alegría y con este alborozo, que es como hay que hablar de estas cosas? Claro que sí. Pues te decía que la canción La Regadera era de 1914 Sí. y formaba parte de una revista titulada La Alegre Trompetería, que tenía letra de Antonio Paso y música de Vicente Lleó. En alguna ocasión has mencionado esto de las revistas musicales. ¿Los cuplés formaban parte de ellas? No siempre, pero es cierto que sí era frecuente que se desgajaran, ¿no? Que fueran el número musical de algunas de estas revistas musicales. Sucede con la que estamos escuchando, ¿no? Con La Regadera de La Alegre Trompetería, pero también sucede con un tema que te traigo, Marta, que a mí me enloquece absolutamente, un tema catalán, pícaro, que bueno, es que me fascina, se llama Remena Nena, es muy conocido, es decir, menea nena o agita nena, ¿no? Habla de agitar un cóctel, ¿no? Con todos los segundos sentidos que nos podamos imaginar. Originalmente formaba también parte de una obra de una revista llamada La Reina ha relliscat, es decir, La Reina ha resbalado, que fue todo un éxito del teatro musical catalán, esta vez ya de la Segunda República, de principios de los años 30. Pero la versión que a mí me roba el corazón es la que cantaba la sin par Guillermina Motta. Atención cuando la escuchemos a ella, por supuesto, pero también al coro masculino, porque de él formaba parte el productor de este disco de 1970 que llenó de cuplés el contexto de la nova cançó catalana. Este productor era un tal Joan Manuel Serrat. No reposis ni un moment, si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content. Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. Remena, remena, nena. No reposis ni un moment, Si remenes força estona, la barreja surt més bona. i el client deixes content. Remena, remena, nena. Esto es una maravilla. Remena, menea, nena. Menea, nena, una cosa también finísima. Pero oye, en catalán también pasa un poco como con el francés, suena mejor, ¿no? Sí, efectivamente. Y si Serrat y Guillermina Motta rescataron en los 70, como decíamos, en pleno auge de la nueva canción catalana, este picantísimo cuplé, muchos años después nos encontramos con una versión que esta sí que, Marta, estoy segura de que te va a sorprender porque a mí me pasó cuando la escuché. Y es que en 2014, una fecha que no suele aparecer en las cosas de las que yo hablo, se le ocurrió hacer una versión de este Remena Nena en inglés a un señor islandés llamado Hal Dolmar. Sí, como lo oyes, así suena. Let's shake it, baby. Let's shake it, baby. Don't you dare to stop it now. If you shake it long enough, then the mixture will be better, let me say. Let's shake it, baby. ¿Qué te parece? Que el Shake It Baby también suena elegantón. Suena elegantón, pero hija mía da menos gana de menear que el otro. Danos a Guillermina Danos a y que se quede en Guillermina islandés. y a Serrat. Allí, efectivamente. Bonita, pero nos quedamos con Guillermina y con Serrat. Algo curioso, que ya te lo avanzaba antes, que pasaba con el revival de estas canciones, ¿no? Que en principio eran como de principios, muchas de ellas del siglo XX, y que luego en los años 50, durante el franquismo, se empezaron a rescatar y a poner de moda de nuevo, es que era muy frecuente que sufrieran más censura en esos años finales de los 50, en esos años 60 e incluso después, es decir, durante el franquismo, que en su época de origen. Fíjate, como ya bien sabemos que el progreso pues no siempre es lineal, ¿qué vamos a decir de esto? Esto pasó, por ejemplo, con el morrongo, una canción que en su origen formaba parte de la obra Enseñanza Libre de Perrín y Palacios, que se estrenó nada menos que en 1901. Pero cuando Carmen Sevilla la cantó en 1967 para la película La guerrillera de Villa, bajo la dirección de Miguel Moraita, la censura les obligó a eliminar esta escena, les obligó a quitar esta canción que se cantaba en 1901. Así sonaba este cuplé en la escena que la censura se cargó con Carmen Sevilla. Arce y dale, yo tengo un menino de cola muy larga y pelo muy fino. Arce y dale, yo tengo un
morrongo, que cuando se encrespa, así me lo pongo. Si le paso la mano al menino, se estira y se encoge de gusto el indino. Y le gusta pasar aquí el rato. Ay, arza hay que darle, qué pícaro gato. Ay, morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, el pelito que tiene el menino. No sé qué problema ay, morrongo, podía tener la censura, una chica que es una amante de los animales, no Claro, le está haciendo que daño le a encanta nadie. el menino y el violín ahí. Efectivamente. Pues precisamente esta cuestión de la censura franquista a estas obras pícaras de comienzos del siglo XX era el tema principal de una película que a mí me fascina, absolutamente divertidísima, de 1985, dirigida por José Luis García Sánchez y con guión de Rafael Azcona, es decir, Miel sobre hojuelas. Se titulaba, seguro que la recuerdas, La corte de Faraón. Con Banderas y Ana Belén. Eso es, con Banderas, Ana Belén y bueno, con un elenco que era una locura. Estaban Fernando Gómez, Agustín González, Mari Carmen Martínez, María Luisa Ponte, que me enloquece, que yo cuando ella aparece tengo ya, vamos, la tarde hecha. Un elenco, como decíamos, de impresión para una historia divertidísima sobre un grupo de actores aficionados que acaban arrestados, ¿no?, por la censura franquista por representar durante la dictadura una obra que en realidad es original de 1910, La corte de Faraón, y que en aquel momento se representaba sin ningún problema. Esta película me enloquece tanto que por eso he pensado en ella para que cerremos, ¿no?, este paseo por lo más pícaro de la revista y el cuplé. Y bueno, vamos a cerrarla con el número más recordado en la versión de Ana Belén. ¿Te parece, Venga, Marta? Escuchándola entera. Vamos a ello. Venga. Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea, tienen el alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el babilonio muere de amor, y cuando cantan ponen sus besos en cada nota de su canción. Maravilloso también, Ana Belén. Y que quien la quiera ver la peli, que la rescate, La corte del Faraón. Es una y así maravilla. también se escucha la banda Solo sonora. escuchándola ya te salen las plumas solas por el cuerpo. Gracias, Lidia. A vosotros. Un beso, amiga. Ay, vámonos pronto a Judea. Ay, vámonos allá. Como las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan incitantes. Arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes. Como palmeras que el viento agita, doblan y danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. Ahí va, Babilonio que marea. Ahí va, vámonos pronto a Judea.